Hola, apasionados de las ciencias. Bienvenidos a un nuevo y emocionante viaje al mundo de las matemáticas. Hoy, nos adentramos en el fantástico mundo de las funciones en álgebra. Las funciones son uno de los conceptos más fundamentales en matemáticas y desempeñan un papel crucial en diversos campos, desde la informática hasta la ingeniería. No temáis, la palabra álgebra no debe asustaros. No es tan complicado como parece. De hecho, una vez que lo entiendas, verás lo lógico y sencillo que puede ser. Piensa en las funciones como reglas especiales en matemáticas. Estas reglas nos ayudan a comprender las relaciones entre diferentes cantidades. Son como máquinas mágicas que toman una entrada, la transforman y nos dan una salida. Desglosemos esto. Imagina que tienes una máquina que sigue una regla específica. Metes algo en la máquina y ésta lo transforma en otra cosa según esa regla. Estas reglas toman algo y lo convierten en otra cosa. Por ejemplo, una función puede tomar un número y duplicarlo. Esto significa que si introduces un número, la función mostrará el doble de ese número. Tomemos un ejemplo sencillo. Imagina una función que duplica cualquier número que introduzcas. Es una función muy básica, pero sirve para ilustrar el concepto. Si introduces 2, muestra 4. Si introduces 5, te da 10. Bastante guay, ¿verdad? Esa es la esencia de lo que hace una función. Las funciones también pueden ser más complejas. Pueden implicar varios pasos u operaciones, pero en el fondo, siempre siguen una regla específica para transformar la entrada en salida. Si introduces 5, te da 10. Las funciones también pueden representarse de diferentes maneras, por ejemplo mediante ecuaciones, gráficos o incluso tablas. Cada representación nos ayuda a comprender la función desde un ángulo diferente. Ahí tienes una función en acción. Es como tener una máquina fiable que siempre te da el resultado correcto para una entrada dada, siempre y cuando sigas la regla. Toma una entrada y te da una salida específica basada en una regla definida. Comprender las funciones es esencial para dominar el álgebra y muchas otras áreas de las matemáticas. Así que, prepárate para explorar más a fondo las funciones y descubrir cómo hacen que las matemáticas sean divertidas y funcionales a la vez. Imagina una función como una máquina expendedora. Introduces dinero, tu entrada, y seleccionas un aperitivo. La máquina utiliza su función, el proceso de selección de aperitivos, para darte el aperitivo que has elegido, tu salida. Cada botón de esta máquina expendedora representa una regla diferente, una función diferente. Un botón puede darte patatas fritas, mientras que otro dispensa una chocolatina. Sea como sea, obtienes una salida específica en función del botón, función que elijas. Así es como funcionan también las funciones en matemáticas. Son como pequeñas máquinas que siguen reglas específicas para darte un resultado predecible. Ahora, seamos un poco más específicos. Nos adentramos en el fascinante mundo de las funciones y las relaciones. En el mundo de las matemáticas, una función es una relación especial entre dos conjuntos de números. ¿Pero qué significa esto realmente? Vamos a desglosarlo. Imagina un baile donde cada pareja solo tiene una persona con la que bailar. Imagina un baile de graduación donde cada estudiante tiene una pareja designada. El primer conjunto de números se llama dominio, como los chicos en el baile. Estos son los números con los que empezamos, los que serán emparejados. El segundo conjunto se llama rango, como las chicas en el baile. Estos son los números con los que se emparejarán los números del dominio. Cada número del dominio solo puede emparejarse con un número del rango. Esto significa que cada chico en el baile solo tiene una chica con la que bailar y nadie se queda fuera. Esta relación 1 a 1 es lo que hace que una función sea especial. Es un emparejamiento único, donde cada elemento del dominio está asociado a un solo elemento del rango. Es como una pareja perfecta, donde nadie se queda sin compañero. En términos matemáticos, esto asegura que la función está bien definida y es consistente. Para entender esto mejor, tomemos algunos ejemplos de la vida real. Piensa en una máquina expendedora, pulsas un botón, el dominio, y obtienes un aperitivo específico, el rango. Cada botón corresponde a un aperitivo, al igual que cada número del dominio corresponde a un número del rango. Si pulsas el botón de las patatas fritas, obtienes patatas fritas. Si pulsas el botón del refresco, obtienes un refresco. No hay confusión y cada botón tiene un resultado único. Esto es similar a cómo funcionan las funciones en matemáticas. Cada entrada, o dominio, tiene una salida, o rango, específica, y esta relación es clara y predecible. Entender las funciones como relaciones nos ayuda a ver el orden y la estructura en matemáticas.
nos muestra cómo diferentes elementos están conectados y cómo interactúan entre sí. Así que la próxima vez que pienses en funciones, recuerda el baile, la máquina expendedora y los emparejamientos únicos. Estas analogías pueden hacer que el concepto sea mucho más fácil de entender y recordar. Las funciones tratan de relaciones y conexiones, haciendo de las matemáticas no solo una materia, sino una forma de entender el mundo que nos rodea. Las matemáticas pueden ser abstractas, pero por suerte tenemos gráficos para ayudarnos a visualizar las funciones. Un gráfico es como un mapa que nos muestra cómo se comporta una función. Usamos dos líneas en nuestro gráfico, la línea horizontal, llamada eje X, y la línea vertical, llamada eje Y. Colocamos puntos en este gráfico donde cada punto representa un par de entrada-salida de nuestra función. Estos puntos, cuando se conectan, forman una línea o una curva, dándonos una representación visual de la función y su regla. Bastante ingenioso, ¿verdad? Sección 5. Variables independientes frente a variables dependientes. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las funciones y sus variables. Ahora, hablemos de las estrellas del espectáculo de las funciones, las variables. Estos son los bloques de construcción que nos ayudan a entender las relaciones en matemáticas. En una función, tenemos dos personajes principales, la variable independiente y la variable dependiente. Estos dos trabajan juntos para crear una relación significativa. La variable independiente es la que nosotros elegimos, es libre de tener el valor que queramos. Esta libertad nos permite explorar diferentes escenarios y resultados. Considéralo como elegir tu propia aventura. Al igual que decides el camino en una historia, seleccionas el valor de la variable independiente. La variable dependiente, por otro lado, depende de la variable independiente. Es como el final de la historia, que cambia en función de las elecciones que hagas. Es el resultado o consecuencia de la regla de la función. La variable dependiente es lo que medimos u observamos en respuesta a la variable independiente. Volvamos a nuestra función de duplicación. Este es un ejemplo simple pero poderoso para ilustrar la relación entre estas variables. Si lo escribimos como una ecuación, sería y es igual a 2x. Esto significa que para cada valor de x, y es el doble de ese valor. Aquí, x es nuestra variable independiente, y es la variable dependiente. El valor de y está directamente influenciado por el valor que le demos a x. El valor de y depende del valor que elijamos para x. Esta dependencia es lo que hace que la relación entre las variables sea tan interesante y útil en matemáticas. Entender esta relación nos ayuda a predecir resultados y a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en escenarios de la vida real, a menudo usamos estas variables para modelar situaciones. Los científicos utilizan variables independientes y dependientes para probar hipótesis y analizar datos. Al manipular la variable independiente, observan los cambios en la variable dependiente. En el mundo empresarial, los analistas utilizan estas variables para predecir tendencias y tomar decisiones estratégicas. La variable independiente podría ser el tiempo, mientras que la variable dependiente podrían ser las cifras de ventas. Incluso los meteorólogos utilizan estos conceptos para predecir el tiempo. La variable independiente podría ser la presión atmosférica, y la variable dependiente podría ser el resultado del tiempo. Así que, tanto si estás en clase, en un laboratorio o en la oficina, entender las variables independientes y dependientes es crucial. Te permite ver claramente las relaciones causa-efecto. Recuerda, la variable independiente es la que tú controlas, y la variable dependiente es la que mides. Este concepto fundamental es la base de muchos análisis científicos y matemáticos. Dominar este concepto no solo te ayudará en tus estudios, sino también en la comprensión del mundo que te rodea. Así que, sigue explorando, cuestionando y aprendiendo. Y con esto concluye nuestra discusión sobre las variables independientes y dependientes. Mantente curioso y sigue descubriendo las maravillas de las matemáticas. Sección 6. Pasos para graficar una función. ¿Listo para graficar? Aquí tienes una guía paso a paso. Primero, elige valores para tu variable independiente. Elige algunos valores para tu x, entrada. Segundo, calcula la variable dependiente. Sustituye cada valor de x en la ecuación de tu función para obtener los valores de y, salida, correspondientes.
Tercero, traza los puntos. Dibuja un punto en tu gráfico donde se unen los valores de x e y para cada par. Por último, conecta los puntos. Utiliza una regla o dibuja una línea suave a través de tus puntos trazados. Enhorabuena, acabas de graficar una función. Sección 7. La prueba de la línea vertical. Ahora, ¿cómo sabemos si un gráfico representa realmente una función? Utilizamos la prueba de la línea vertical. Imagina que dibujas líneas verticales rectas hacia arriba y hacia abajo en tu gráfico. Si alguna de estas líneas cruza tu línea graficada más de una vez, entonces no es una función. Recuerda, cada entrada en una función solo puede tener una salida. Si una línea vertical cruza el gráfico 2 veces, significa que una entrada tiene 2 salidas, lo que rompe la regla de la función. Sección 8. ¿Por qué son importantes las funciones? Puede que te preguntes, ¿por qué debería importarme las funciones? Bueno, amigo mío, las funciones están en todas partes. No son solo conceptos matemáticos abstractos. Utilizamos funciones para describir relaciones en el mundo real, desde la predicción del tiempo hasta la comprensión de cómo viaja el sonido. Los ingenieros utilizan funciones para diseñar puentes, y los economistas las utilizan para analizar mercados. Las funciones nos ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea, y eso es muy importante. Sección 9. Las funciones en la vida real. Digamos que estás horneando un pastel. La receta que usas es como una función. Te dice la relación exacta entre los ingredientes o entrada y el delicioso pastel que obtienes como resultado, la salida, o piensa en conducir un coche. La velocidad de tu coche cambia en función de cuánto presiones el pedal del acelerador. Eso también es una función. La presión sobre el pedal es tu entrada y la velocidad del coche es la salida. ¿Lo ves? Las funciones están en todas partes. Sección 10. Concepciones erróneas comunes sobre las funciones. Ahora, aclaremos algunas cosas. A veces la gente piensa que cada ecuación es una función, pero eso no es cierto. Recuerda, una función tiene esa relación especial de 1 a 1 entre entradas y salidas. Además, no te dejes confundir por las diferentes formas de representar las funciones. Podemos describirlas usando ecuaciones, gráficos, tablas o incluso solo palabras. Independientemente de cómo se presenten, la idea principal sigue siendo la misma. Una función toma una entrada y te da una salida única y predecible basada en su regla. Sección 11. Conclusión. Y ahí lo tienes, un resumen de las funciones. Hemos aprendido que las funciones son como reglas especiales o máquinas que toman entradas y las convierten en salidas. Podemos graficar estas funciones para visualizar su comportamiento, y podemos usar la prueba de la línea vertical para comprobar si un gráfico representa una función. Recuerda, las funciones están en todas partes, ayudándonos a comprender y describir el mundo que nos rodea, así que sigue explorando, mantente curioso y mantén tus mentes matemáticas trabajando.